Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna Verde y de Marvel. Autor. Illusiveone. Capítulo 16. De vuelta en Tebas, Max jugueteaba con el comunicador en su mano. El dispositivo, con forma de escarabajo de 3 puntas hecho de metal negro pulido, zumbaba y parpadeaba con luces violetas intermitentes. Llevaba horas intentando contactar con Odín, y la falta de respuesta por parte de la otra parte estaba agotando su paciencia. Entonces, de repente, pitó. Una ráfaga aguda de estática repartió el altavoz. Gmlar. Gmlar. Max. La voz de Odín rugió, fuerte y excesivamente entusiasta. Max se estremeció. Por fin, murmuró. Levantó el dispositivo y respondió. Sí, te oigo. No grites. Ajá. Gmlar. Por fin. Declaró Odín triunfante. Max puso los ojos en blanco. He estado intentando contactarte durante horas. Verás, amigo mío, dijo Odín sin rastro de disculpa, se me olvidó que tenía algo conmigo. Antes de que Max pudiera replicar, otra voz interrumpió. Green Lantern, ¿puedes actualizarnos sobre tu progreso? Era Agamotto. Hola, Agamotto, dijo Max con suavidad. Sí, efectivamente me he encargado del emisario. ¿Qué? Exclamó Odín antes de que Max pudiera terminar. Sí, repitió Max con suficiencia. Lo solucioné en solo unas horas después de salir. La voz de Agamotto volvió. ¿Y los otros Deviants? ¿Los enviaste también? No, respondió Max con tono plano. ¿Por qué iba a hacerlo? Esos Eternos decían que eran peligrosos, dijo Odín. Ni siquiera fui yo quien mató al emisario. Fueron los mismos Deviants quienes lo mataron. Oh, reaccionó Agamotto. Parecía que habían rechazado la influencia de Dormammu. No vi necesidad de masacrarlos solo porque los Eternos los agrupen a todos. Hubo un momento de silencio. Lo has hecho bien, Linterna, dijo finalmente Agamotto. Eso fue sabio. Va, murmuró Odín. Técnicamente aún no mataste al emisario. No es una competición, Borson, se rió Max. Muy bien, de nuestra parte, continuó Agamotto. Tenemos uno aquí en el norte helado. Lo mató y la transmisión chisporroteó. Max se inclinó hacia adelante. ¿Y qué? ¿Agamotto? ¿Odín? Solo la estática le respondía. Entonces un sonido se coló. Una trompeta lejana y atronadora llamada de un elefante. ¿Era eso, un elefante? Preguntó Max en voz alta, confundido. Luego otro sonido. Un grito desgarró el comunicador, inhumano, demoníaco y aterrador. ¿Pero qué coño?, murmuró Max, con los ojos muy abiertos mientras el grito demoníaco volvía a sonar por el comunicador. Por las nornas, Seimar, ¿qué es esa cosa? La voz de Odín vino después, tensa y alerta. Max apretó el dispositivo con más fuerza. Odín, ¿qué está pasando? Gmlar, dijo Odín, con un tono inusualmente grave, encontramos a los otros emisarios. ¿Y? Preguntó Max rápidamente. Los están matando, respondió Odín. Un demonio tiene un cráneo en llamas y monta una bestia gigante. Los ojos de Max se abrieron de par en par. De ninguna manera, no puede querer decir entonces la voz de Agamotto interrumpió, menos compuesta de lo habitual. Esto huele a Mefisto. Esa criatura, sea lo que sea, debe ser una de las suyas. Un demonio.
Otro grito desató el altavoz, aún más fuerte ahora. Grimlar, gruñó Odín, voy a matar a esa cosa. Hablaremos después. Espera, no empezó Max, pero la conexión se cortó. Mierda. Maldijo, torpeando con el comunicador. Volvió a llamar. Y otra vez. Nada. Maldito Ghost Rider, siseó entre dientes. Ese tiene que ser quien era. Su corazón latía con fuerza mientras se levantaba de golpe. Alzó la vista, la tenue luz de las antorchas proyectando largas sombras sobre las paredes de arenisca. Un suspiro bajo y frustrado escapó de él. Quería estar allí, tenía 1.000.000 de preguntas, pero entonces se detuvo cuando un pensamiento cruzó por su mente. Odín había dicho que el jinete fantasma montaba una gran bestia, y Max estaba seguro de que había oído un elefante. Están en el Ártico. Eso no puede ser un elefante. La realización me llegó. Eso fue un mamut. Gimió, arrastrándose las manos por la cara. Maldita sea. Quiero ver un mamut. Jade volvió a hablar. Max, nuestra misión. La vida de Kennet podría estar en peligro, y los 4 fantásticos están esperando. No debemos retrasar. Max suspiró, con los hombros caídos. Sí, tienes razón. Salió de la habitación y se adentró en el callejón, el sol moribundo proyectando una luz dorada sobre las paredes de arcilla. Los sonidos de la ciudad le rodeaban cuando pisó una concurrida calle de Tebas. Max caminaba con pasos medidos hacia la gran pirámide, mezclándose con la creciente multitud de ciudadanos que se movían por la ciudad. Su rostro estaba cubierto con una tela áspera, una capucha sobre la cabeza y su túnica suelta de tono arena combinaba con la de los comerciantes y viajeros locales, otro rostro errante entre muchos. Cerca del borde de la plaza frenó junto a 2 hombres que estaban de pie a la sombra de un edificio de arenisca, ambos observando a la multitud que se dirigía hacia la colosal estructura adornada de oro en el corazón de la ciudad. Hola, amigos, dijo Max con suavidad, asintiendo respetuosamente. Hola, respondió educadamente el más joven de los 2. El hombre mayor solo asintió con un gesto seco, con los brazos cruzados. Soy un comerciante del norte, dijo Max con confianza casual. Parece que hoy hay algún tipo de ocasión. Todos se dirigen hacia la pirámide del faraón. Los Keruseken finalmente han capturado a la maldita sacerdotisa, dijo el joven, apenas en sus 20 años. Basta, Abil, murmuró el hombre mayor con severidad, con una expresión agria. ¿Por qué no? Replicó Abil con brusquedad. ¿No es ella una traidora al gran faraón, seguidora del maldito dios Khonsu? El ceño del hombre mayor se frunció. Recuerdo una época, dijo en voz baja, cuando venerábamos a los dioses, a todos los dioses. Abil resopló y señaló la pirámide, que brillaba débilmente bajo la última luz del sol poniente. Ahí vive el verdadero dios, tío. Max carraspeó. Perdona la interrupción, dijo. Pero, ¿qué pasará con la sacerdotisa? Va a ser ejecutada, respondió Abil, casi con orgullo. La mandíbula de Max se tensó bajo el velo. El faraón lo hará después de que se ponga el sol, añadió Abil, como citando un decreto oficial, para que los falsos dioses lo presencien. Max asintió despacio. Gracias. Se dio la vuelta, caminando en dirección contraria con la mayor calma que pudo. Una vez fuera de vista, aceleró, deslizándose por un callejón estrecho y escalando con facilidad la pared trasera de un edificio de barro. Desde la azotea observaba las imponentes murallas de la ciudad. Vale, veamos si esto del camuflaje funciona. Un suave destello verde le envolvió, doblando la luz lo justo y Woshale desapareció. Justo antes de alzar el vuelo, creó una pequeña construcción de dron y la envió zumbando hacia la pirámide. Surcó silenciosamente los tejados y muros exteriores de Tebas, dirigiéndose hacia el este en dirección al Nilo. La capa no duraría mucho. Todavía estaba en proceso. Pero le llegó más allá de los muros sin ser visto, y por ahora, eso era suficiente. Los 4 fantásticos esperaban más allá de la ciudad, ocultos entre los juncos. Max descendió por el cielo crepuscular en un arco silencioso, sus botas levantando un susurro de arena al aterrizar cerca del grupo de figuras que esperaban justo fuera de las murallas de la ciudad. Los juncos junto al Nilo crujían suavemente detrás de ellos, y la dorada piedra de la pirámide aún brillaba débilmente a lo lejos. Los 4 fantásticos giraron de inmediato. La van a ejecutar, dijo Max sin preámbulos. Después del atardecer. Sue jadeó. No y Hon y apretó los puños, las llamas estallando débilmente a lo largo de sus nudillos. Entonces entramos ahora, ¿no? La sacamos. Ben crujió los nudillos rocosos.
Ya era hora de que rompiéramos algo, preferiblemente la cara de ese falso faraón. Reed no habló de inmediato. Frunció el ceño mientras sus ojos movían entre la ciudad lejana y el horizonte, donde el sol se hundía por segundos. Johnny se volvió hacia él. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan, Reed? Reed miró a Max. Seguimos el ejemplo de la linterna. Seguro que tiene un plan. Max, con los brazos cruzados, asintió una vez. De hecho, sí. Un destello de energía verde chisporroteó en su mano mientras levantaba el brazo, conjurando una pantalla de construcción flotante en el aire. La superficie parpadeó antes de estabilizarse, mostrando imágenes emitidas en directo desde el dron que había liberado. Los cuatro se reunieron alrededor, observando. La imagen mostraba la vasta plaza frente a la gran pirámide ya rebosante de movimiento. Soldados de Ramatut, vestidos de oro, estaban montando una plataforma ceremonial cerca de la entrada de la pirámide. A la derecha, medio en sombra, se alzaba la esfinge. Están preparando la ejecución, dijo Max con gravedad. Con un gesto de la mano, la pantalla se movió. A partir de las imágenes del dron formó una superposición verde 3D de las murallas de la ciudad, calles, la pirámide, la esfinge, todo elevándose en detalles luminosos a su alrededor como un modelo luminoso. Hizo una pausa y luego resaltó varias áreas clave con pulsos brillantes. Este es el plan, dijo Max. Esperamos hasta justo antes de que comience la ejecución y nos colocamos en posición. Señaló dos figuras brillantes en la superposición. Reed, te colocarás aquí, cerca de la esfinge. Necesitarás acceso a la estructura en cuanto empiece el caos. Sue, estarás aquí dentro del alcance de la plataforma de ejecución. Usa tu invisibilidad. Cuando empiece, entra y saca a Kenmet. Reed y Sue asintieron. Continuó Max. Johnny, venís conmigo. Entramos fuerte y rápido. La distracción es nuestro trabajo. Sacar a todos los guardias, a todos esos Kerusekem, a todos los ojos de esa plataforma, incluso al faraón si aparece. Pequeñas construcciones en el modelo repetían el escenario. Tres figuras enfrentándose a las fuerzas de Ramatut mientras una figura translúcida se deslizaba hacia el prisionero Kenmet. Cuando Sue rescate a Kenmet, la sacaré volando con un constructo y la llevaré de vuelta al escondite, dijo Max. Al mismo tiempo, Reed tiene que dirigirse a la esfinge. Abriré camino, pero si te encuentra un problema me las arreglaré, respondió Reed con una leve sonrisa. Solo necesitaré unos minutos para prepararlo todo. Ben golpeó su palma con un puño rocoso. ¿Darle tiempo a Reed? No hay problema. Puedo aguantar unas rondas con esas latas doradas. Johnny sonrió. Voy a aprenderlo. Johnny, ten cuidado, advirtió Sue. Miles de personas inocentes viven en esa ciudad. Tendré cuidado, murmuró, entrecerrando los ojos hacia ella. Max miró alrededor del equipo. Cuando Reed termine, nos reagrupamos en la esfinge. Reed te lleva a casa. Yo cubro la salida. Siguió un breve silencio. Entonces Reed asintió. Buen plan, simple y eficiente. Sue miró hacia el horizonte. El sol casi se pone. Max desestimó la construcción con un movimiento de la mano y se giró hacia la ciudad. Entonces vámonos. Comentario 18. Votar 2 restantes. Capítulo 17. Enfrentamiento en Tebas. Max observó cómo la pantalla se construía frente a él mientras mostraba la plaza fuera del gran palacio pirámide de Ramatut. La transmisión de su dron flotaba justo sobre la multitud, mostrando multitudes de hombres, mujeres e incluso niños reunidos. Era un espectáculo destinado a intimidar, a inspirar lealtad, o quizás simplemente a demostrar que el control del faraón sobre su imperio era absoluto. La ejecución se realizaba en una sección elevada de la plaza que conducía a la entrada de la pirámide. Banderas doradas ondeaban a los lados, y guardias con armaduras doradas alineaban el perímetro, inmóviles, como estatuas. En el centro, justo antes de la enorme entrada de piedra, se alzaba una lúpida sombría lugar de la ejecución. Un hombre vestido con ropas ceremoniales se dirigió a la multitud, su voz retumbando de fervor mientras alababa la sabiduría del faraón Ramatut y condenaba a los acusados. Max entrecerró los ojos, observando cómo la retórica del sacerdote se volvía más oscura. Llamó a Kenmet traidora, hereje, asesina que afirmaba haber sacrificado inocentes a los antiguos dioses. La mirada de Max se desvió hacia las figuras que estaban justo detrás del altavoz. Allí, dijo a Johnny y Ben, que estaban justo detrás de él, mirando la transmisión. La cámara enfocó a 3 individuos, cada uno distinto de los guardias y mucho más peligroso. El Kerusekem, murmuró Max.
Tuts Elite Engagers. Esos son los que tenemos que eliminar. Ben crujió los nudillos. No hay problema. Los ojos de Honey se abrieron de par en par al señalar. Joder, mira el tamaño de ese tío. La cámara se enfocó en la figura imponente de más de 2,5 metros, sin camisa, con el torso una grotesca mezcla de carne y metal. Sus músculos se abultaban de forma antinatural y los injertos metálicos a lo largo de sus brazos brillaban tenuemente. Marcas similares a jeroglíficos estaban grabadas en su piel como marcas. Max le había visto cuando llegó por primera vez a Tebas, justo antes de escapar con Kenmet. Jade, hazme un escaneo, ordenó Max en voz baja. La voz de Jade respondió en su mente. Los 3 Kerusekem identificados. La información cruzada con lo que recogimos de Konsu. Max amplió la pantalla para centrar la que iba al frente del trío. Ese es el líder, dijo. Merutev. Merutev se mantenía erguido y elegante, cubierto con una armadura negra obsidiana grabada con circuitos dorados. Su casco se parecía al tocado estilizado de un faraón y, en el centro, incrustado sobre su frente, pulsaba un cristal que brillaba tenuemente en violeta. En sus manos sostenía un bastón largo, cuyo extremo inferior flotaba justo por encima del suelo como si la gravedad se doblara hacia él. Su bastón, dijo Jade, según las lecturas, creo que puede manipular campos gravitatorios localizados. Así que su poder es que puede manipular la gravedad, repitió Max. Tenemos a un tipo en casa que puede hacer eso, comentó Honji. Max miró al gigante. Este es Tefnut. Ben entrecerró los ojos mirando la pantalla. Déjame adivinar, ¿superfuerza? Afirmativo, respondió Jade. Y la tercera, como ya sabes, es Sirra. Honji gruñó entre dientes. Oh, la recuerdo. Nos echó de la ciudad y se metió en mi cabeza. Sentía que ardía por dentro. Ben apretó los puños de roca. Casi le hace daño a Sue también. En pantalla, Sirra paseaba por el estrado elevado, calmada y depredadora. Esperaron y observaron, y pronto llegó el momento. Kenmet fue arrastrado hacia adelante, con las muñecas atadas, el rostro magullado y la postura encorvada por el dolor. La multitud se quedó en silencio. Algunos se burlaban. Otros parecían destrozados. Quizá Ramatud no sea tan popular en su propia ciudad después de todo, pensó Max, notando las reacciones mixtas. Ahí está, murmuró Honji, con la voz tensa por la furia. Se acercó a la pantalla. La torturaron. Las llamas parpadeaban alrededor de sus puños. 2 marcadores tenues se iluminaron cerca de los bordes de la plaza. Reed y Sue, en posición. Vale, dijo Max. Reed y Sue están listos. Aún sin señales de Ramatud. Deberíamos, me da igual. Rugió Honji. Nos vamos. Antes de que Max pudiera terminar, Honji brilló intensamente y se elevó como un cometa. Maldita sea, maldijo Max. Extendió la mano, formando una onda verde brillante de energía que giró alrededor de Ben. Vaya, Ben gritó mientras Max lo levantaba en el aire. Avisa a un chico, ¿quieres? Avanzaron hacia la plaza. Déjame caer sobre el grandullón. Ben gritó, señalando a Tefnut, que ya se movía para interceptar a Honji. ¿Claro que? Sí. Ben sonrió. Max ajustó su trayectoria. Muy bien, grandullón. Abajo, Honji llegó primero a la plaza. Disparó 2 ráfagas gemelas a Sirra, pero antes de que pudieran aterrizar, un campo brillante los atrapó en el aire y los lanzó hacia atrás. Oh, murmuró Honji, girándose para esquivar su propio ataque. Merutev permanecía tranquilo al borde del estrado, con el bastón gravitacional levantado. La barrió de lado y Honji fue arrancado del aire, atraído hacia él por una fuerza invisible. Ese bastón va a ser un problema, gruñó Max. Se centró en Tefnut y liberó a Ben. Ben cayó en picado como un meteorito, girando una vez antes de extender los brazos. Es hora de aplastar. Rugió, estrellándose de puño sobre el enorme hombre. ¡Bam! La plaza tembló por la fuerza del golpe de Ben mientras Tefnut era lanzado hacia atrás como una roca fuera de control. Max formó rápidamente un escudo verde alrededor del campo de batalla, encerrando la plaza bajo una cúpula brillante. La luz del sol danzaba sobre su superficie mientras sellaba la zona de combate y protegía a los civiles en fuga. Zona de combate aislada. Puedes escalar la fuerza según sea necesario, le informó Jade al oído. Perfecto, murmuró Max. Se giró en el aire, formando constructo tras constructo, 20 en total. Mechs humanoides y elegantes brillaron por todo el campo, con sus cuchillas y blasters ya preparados.
Atacad, ordenó Max, y los mechs avanzaron como una marea, embistiendo a los soldados del faraón con precisión coordinada. Una luz verde inundó la plaza mientras las construcciones abrumaban el anillo exterior de defensas. Entonces Max vio a Honmi girando en el aire, con llamas parpadeando erráticamente mientras el bastón gravitatorio de Merutef lo estrellaba contra paredes invisibles. El cuerpo de Honmi se contorsionó de forma antinatural, inmovilizado como un insecto. Max se lanzó hacia adelante y lanzó a Merutef con un pulso de energía esmeralda. El cerrojo impactó de lleno en el pecho, haciendo que la élite resbalara hacia atrás por la plaza. Los lazos invisibles de Honmi desaparecieron, y la antorcha humana se estabilizó antes de lanzarse sobre Esirra. Flotando alto sobre la refriga, Max escaneó el campo de batalla. Ben y Tefnut intercambiaron golpes brutales, el suelo bajo sus pies se hundió bajo su fuerza bruta. Sus mechs resistían oleada tras oleada de soldados, pero el daño iba en aumento. Reed se deslizaba entre el caos, estirándose de sombra en sombra mientras se dirigía hacia la esfinge. Entonces Max lo vio. Kenmet había sido liberada de sus cadenas. Sue había hecho su parte. Max exhaló aliviado hasta que el bastón de Merutef volvió a balancearse. Un campo aplastante de gravedad se abalanzó hacia las dos mujeres. Kenmet se preparó, pero la fuerza chocó contra una pared invisible y se esparció inofensivamente. Sue volvió a la vista y fulminó con la mirada a Merutef, brazo extendido, una burbuja de campo de fuerza pulsando a su alrededor. Faro. Gritó por encima del caos. Está libre. Sáquenla de aquí. Max alzó su anillo, preparándose para encerrar a Kenmet en una construcción, pero ella ya se estaba moviendo. ¿Qué haces, mujer? Max gritó mientras Kenmet corría hacia Esirra, que era empujada hacia atrás por el fuego implacable de Honmi. Ah, claro, venganza, murmuró Max. Kenmet sacó una daga de hoja de media luna de sus túnicas, apretando los dientes y la rabia ardiendo en sus ojos. Derribó a Esirra al suelo. Ambas mujeres se estrellaron en un montón. Montado sobre su némesis, Kenmet alzó la hoja en alto y la clavó directamente en el corazón de Esirra. La élite gritó mientras Kenmet atacaba una y otra vez. Se acabó. Al ver que Esirra estaba muerto, Max formó rápidamente una construcción plana alrededor de Kenmet y la lanzó al cielo. La nave Esmeralda se alejó mucho de la ciudad, bien lejos del campo de batalla. Kenmet estaba seguro. Se unió a Honmi en el aire, los dos destrozando a los guardias robots de Ramatud mientras los mechs de Max limpiaban a los rezagados. Juntos, corrieron hacia Sue y Ben. Sue estaba en el centro del caos, con los brazos extendidos, campos de fuerza proyectados como arietes. Con un movimiento de muñeca, una pared brillante golpeó el pecho de Merutef con un estruendoso crujido, haciendo que la élite se tambaleara incapaz incluso de pasar a la ofensiva. Ben intercambiaba golpes con Tefnut. Su empate se rompió cuando Ben lo golpeó contra el asfalto con un puñetazo colosal. Joder, murmuró Max mientras pasaba a toda velocidad. Estamos realmente desbordados. Alzó su anillo y liberó una oleada de energía esmeralda que alcanzó a Merutef por la espalda, lanzándolo a los escalones del estrado. Max aterrizó junto a Sue. Sue, Honmi, Ben, id a la esfinge. Ayuda a Reed. Yo me encargo del grandulón. Ben, magullado pero sonriendo, se crujió los nudillos. ¿Seguro que quieres toda la diversión para ti? Vete, insistió Max. Ben lanzó un último golpe a Tefnut y luego corrió por la plaza. Sue se puso detrás de él, levantando un escudo en movimiento mientras corrían. Honmi salió disparado hacia el cielo, dejando un rastro de llamas apuntando directamente hacia el rostro de piedra de la esfinge. Max sintió que el suelo temblaba al girarse para ver a Tefnut sacándose del cráter, con los ojos encendidos. Luego la mirada del gigante se desplazó más allá de Max hacia el cuerpo sin vida de Esirra, que yacía sangre acumulándose bajo ella. Un bajo retumbo de dolor salió de su pecho y estalló en un rugido de furia. Mi amor, no. Bramó, el aire vibrando con el sonido. Max entrecerró los ojos. Oh, genial. El rostro de Tefnut se torció de locura, incluso pareció hincharse unos centímetros más. Te voy a destrozar. Tronó, luego gritó algo en una lengua que ni siquiera Jade pudo traducir. Max se levantó de un salto, pero Tefnut se movió más rápido de lo que creía posible. Con un salto tremendo, el gigante lo atrapó en el aire, atrapándolo en un abrazo aplastante de oso. Te pillé. Tefnut grunó. Max jadeó. No me lo puedo decir, el agarre se apretó. Max notó cómo se le tensaban las costillas, la presión aumentaba desde todos lados.
Voy a aplastarte hasta convertirte en pasta, gruñó Tefnut. Que te jodan, gruñó Max entre dientes apretados. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, manifestó un enorme martillo de guerra esmeralda sobre la cabeza de Tefnut. Con un pensamiento, cayó de golpe. ¡Wam! La cabeza de Tefnut se echó hacia atrás de golpe, pero aún así no la soltó. En cambio, apretó con más fuerza. ¡Garaa! Max gritó mientras un dolor le atravesaba el pecho. Jade, ¿cualquier cosa? Tefnut es ejercer una presión concentrada sobre tu núcleo. Daño interno inminente, advirtió Jade. Max rugió desafiante. Todos los mechs, convergís hacia mí. Las construcciones se giraron y cargaron, espadas, lanzas y armas de cañón apuntando al gigante. Pero no fue suficiente. Riendo como un monstruo, Tefnut se lanzó entre ellos, destrozando a los mechs esmeralda como si fueran de cristal. Una a una, las creaciones de Max estallaron en fragmentos verdes. El gigante no se inmutó. La visión de Max se nubló. Su fuerza se estaba desvaneciendo y Tefnut seguía riendo. ¿Qué es este tipo? Pensó Max, luchando por respirar. Entonces se le ocurrió una idea. Vale, cabrón, vamos a dar una vuelta. Con un impulso de fuerza de voluntad, Max se lanzó hacia arriba. Tefnut seguía aferrado a él. El viento aullaba mientras ascendían entre las nubes hacia la atmósfera superior. Te aplastaré. Tefnut gruñó, apretando su agarre. Te moleré hasta convertirte en huesos y polvo. Subieron más alto, el aire se aclaró, las estrellas aparecieron a la vista. No, no. Gruñó Tefnut. ¿Qué haces? Dijiste que me aplastarías, murmuró Max con voz ronca. Prueba a hacerlo en el espacio. El frío mordía profundo. Los pulmones mejorados de Tefnut flaquearon en el casi vacío. Su agarre se aflojó. Un destello esmeralda abrió la oscuridad mientras Max se liberaba disparada. Agarró a Tefnut por el pecho. Ven aquí. Apoyó el brazo y golpeó hacia arriba. ¡Bam! Tefnut se tambaleó. Otro puñetazo. ¡Bam! Energía verde se rompió alrededor del puño de Max. ¡Bam! 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 Golpe tras golpe, Max golpeó al gigante más allá de la estratosfera hacia la oscuridad. Con un último rugido, moldeó un colosal ariete de voluntad y lo clavó en el pecho de Tefnut. Auge. El impacto lanzó a Tefnut al espacio, su enorme cuerpo girando hasta que el vacío engulló su rugido silencioso. Max se quedó un momento en suspenso, con el pecho agitado. Le dolían las costillas, pero el anillo ya estaba curando cualquier daño. Se giró hacia la tierra y descendió a toda velocidad. El viento pasó silbando mientras caía como un meteorito. Abajo, la esfinge apareció a la vista. Los guardias de Ramatut la rodeaban, refuerzos llegando desde todas las calles. ¿Dónde demonios está Ramatut? Murmuró Max. La ciudad se volvió borrosa bajo él mientras frenaba su descenso y luego auge. Impactó en un aterrizaje clásico de superhéroe, una rodilla al suelo, todo su cuerpo brillando más que antes. La onda expansiva lanzó a los soldados más cercanos lejos como ramitas en un vendaval. Los guardias aturdidos apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas antes de que Max se lanzara hacia adelante. En menos de un minuto los atravesó todos hasta llegar a la entrada de la esfinge. Max entró en la esfinge. Dentro, las secuelas de la obra de Red y los demás eran evidentes. Guardias yacían desplomados en el suelo, con circuitos chisporroteando y crepitando. Se apresuró por los pasillos hasta la cámara central. Red estaba de pie en una consola, manipulando controles holográficos que se desplazaban con columnas de números y cálculos. Cerca, Susan, Ben y Honey levantaron la vista cuando Max entró. Lantern saludó Sue calurosamente, ofreciendo una sonrisa aliviada. Hola, añadió Ben con una sonrisa. Red ya casi ha terminado. Estamos listos para volar este arenero. Red levantó la vista y asintió. He terminado de calibrar la matriz temporal. Esto debería devolvernos al momento exacto en que nos fuimos. Genial, dijo Max. Entonces supongo que, esto es un adiós. Red extendió la mano. Gracias por todo. Sue dio un paso adelante y asintió suavemente. Cuida de Kenmet y de ti mismo. Ben le dio un golpecito amistoso en el hombro a Max con un puñetazo sólido como una roca. Quizá le pidamos a nuestro linterna verde que te busque. Honey sonrió con suficiencia. Quizá entonces por fin aprendamos tu nombre. Max se rió. Es Max. ¿Max? Repitieron, sorprendidos por el nombre familiar y discreto. Guiñó un ojo. Buen viaje, Cuatro Fantásticos. Red sonrió y activó el dispositivo.
Una luz azul brillante envolvió a los 4 héroes. Sus siluetas brillaban mientras el campo de desplazamiento temporal se apoderaba. Entonces Máximo, Jade advirtió en su mente, su voz urgente. Tecnología de camuflaje detectada. Antes de que pudiera girarse, vio cómo los ojos de Susan se abrían horrorizados por algo detrás de él. Se giró y encontró una figura alta e imponente con túnicas regias y un tocado faraónico. En las manos del hombre brillaba una lanza dorada cuya punta latía con una luz amarilla enfermiza. Una explosión de energía amarilla estalló de la lanza antes de que Max pudiera levantar una defensa adecuada. Instintivamente levantó un escudo, pero el rayo lo atravesó y le dio de lleno en el pecho. Dolor ardiente, agonía. Era más que dolor. Era terror. Cada trauma, cada miedo, cada duda oculta en el alma de Max surgió gritando a la superficie. Max gritó, un grito crudo y roto que resonó por la cámara. ¡Ah! Otro espectro detectado, advirtió Jade. Luz amarilla del miedo. Miedo, y pensó Max mientras su visión se apagaba. Joder. Se desplomó de rodillas. Ramatut dio un paso adelante, sonriendo, el triunfo reflejado en su expresión tranquila. La punta de la lanza dorada bajó hacia la cara de Max. Más fácil de lo que pensaba, murmuró Ramatut. La lanza volvió a pulsar. Una luz amarilla inundó la visión de Max. Y luego la oscuridad. Max abrió los ojos lentamente. El dolor le recorría el pecho, dolía mucho, pero estaba vivo. Sus brazos estaban encadenados sobre él, las muñecas atadas con ataduras brillantes. Colgaba de la pared de una celda oscura de piedra, cada respiración era una lucha. Pero no era la agonía física lo que más le pesaba. Era el miedo. El mismo temor opresivo que le atravesó cuando la lanza de Ramatut le golpeó fría, enfermiza y profunda, como si su alma misma hubiera sido cortada, seguía presente. Se enroscaba en sus pensamientos como una serpiente, susurrando duda y desesperación. Intentó invocar el poder de su anillo. Una hoja, un escudo, cualquier cosa. Chispas verdes parpadearon, luego se desvaneció hasta desaparecer. Jade, roncó, háblame. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Su voz parpadeó en su mente, calmada pero contenida. Estás estable. Las heridas están sanando. El daño interno se está regenerando. Pero nosotros estamos, encarcelado. Max hizo una mueca, tirando de las cadenas. Sí, me he dado cuenta. De nuevo enfocó su voluntad. De nuevo, nada. ¿Por qué no puedo usar el anillo? Has sido alcanzado y sigues rodeado de energía concentrada de espectro amarillo. La celda está impregnada de ella. Cuanto más tiempo nos quedemos, más nubladas se ven tus emociones. Tu fuerza de voluntad se está ahogando en el miedo. Jodidamente perfecto, murmuró Max, dejando caer la cabeza. El miedo no era un pánico chillón. Era una desesperanza lenta y aplastante que se alimentaba de la incertidumbre y el fracaso. Cerró los ojos e intentó bloquearlo. Nada. El tiempo pasó minutos, quizá horas. No podía saberlo. La piedra fría le presionaba la espalda, y el silencio le resultaba asfixiante. Entonces percibió otra cosa, una presencia. Otro prisionero estaba sentado en las sombras frente a él. Max levantó la cabeza, parpadeando a través de la tenue luz. Hola, Crow. ¿Estás vivo? La figura se movió, haciendo una pausa antes de responder con voz seca. Lo estoy. Pensé en darte tiempo para ti mismo. Agradecido, respondió Max con sequedad. Siguió el silencio. Max suspiró. Vale, parece que estaremos aquí un buen rato. ¿Quién eres tú? La figura se inclinó hacia adelante, entrando en el tenue resplandor amarillo que se filtraba de su propia celda. Un chico quizá de 16 o 17. Su piel era de un gris pétreo, marcada por líneas y glifos en espiral. Sus ojos eran agudos y penetrantes, y había algo indudablemente regio en su postura. Me llamo Ensabanur, dijo con una ligera sonrisa. ¿Y qué es tuyo, verde? Nueva York 2009. Reed Richards caminaba por los pasillos iluminados del edificio Baxter. Había pasado una semana desde su regreso de Egipto, una semana desde que escaparon de Ramatut y una semana desde que vieron al Linterna Verde que les ayudó a ser derribado justo antes de partir. Reed seguía sintiéndose culpable. Quizá podría haber hecho más, asegurar la cámara antes de que se fueran, pero no lo hizo, y el farol pagó el precio. Al entrar en el salón, encontró a Hong recostado en el sofá, con la televisión a todo volumen. ¿Pagarán estos héroes por los daños que causaron? La mirada de Reed se deslizó más allá de la pantalla hacia Susan y Ben, sentados en la mesa del comedor hablando en voz baja.
Sue apenas había dormido, cargada con la misma culpa que los atormentaba a todos. Incluso intentó contactar con su linterna verde para saber el destino de esa linterna antigua y conseguir cierto cierre para todos. Reed estaba a punto de llamarla cuando un destello esmeralda fuera de la ventana lo dejó paralizado en el sitio. Flotando entre el horizonte de la ciudad flotaba una figura luminosa, el propio linterna verde. Ben se levantó de un salto y se apresuró al balcón, abriendo la puerta de golpe. La linterna entró, su aura esmeralda atenuándose. Su uniforme elegante llevaba el brillante emblema de Green Lantern en el pecho. Una máscara estilizada con dos cuernos que se estrechaban hacia arriba cubría su rostro superior. Bienvenido al edificio Baxter, linterna verde, dijo Reed, dando un paso adelante. Sue se levantó rápidamente. Llevamos días intentando localizarte. ¿De verdad? Preguntó el farol, frunciendo el ceño. ¿Hay problemas? No, le aseguró Reed. Nada de eso. Algo diferente. El farol entrelazó las manos detrás de la espalda. Primero déjame explicar por qué estoy aquí. Se detuvo, encontrando la mirada de cada uno de ellos. Traigo una invitación. ¿Una invitación? Repitió Ben, frunciendo el ceño. Sí. Ya estáis invitados a Oa, la sede y planeta natal del cuerpo de linternas verdes. El silencio se apoderó de la sala. Reed miró a Sue, Ben y Honji. Aceptamos, dijo finalmente. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 18. Enfrenta tu miedo. Max se encontró frente a una cueva. No cualquier lugar, este le resultaba familiar en el peor sentido. La curva de su boca, las rocas dentadas sobre ella, la sombra que proyectaba. Había enterrado este lugar muy dentro de su mente, lo había sellado hace mucho tiempo. Pero ahora estaba aquí. Otra vez. Un susurro se escapó desde dentro, débil al principio. Cobarde, y la voz volvió a deslizarse. Cobarde, y se hizo más fuerte, más cerca. Fue culpa tuya. Las piernas de Max flaquearon. El corazón le latía con fuerza en los oídos, su respiración se aceleraba. No susurró, retrocediendo. Y entonces se despertó de golpe. El sudor empapaba su piel. Su pecho ardía profundo, dolorido, un latido sordo que irradiaba desde el centro. La lanza le había hecho un daño y aún no se había curado, lo cual le sorprendió, considerando lo rápido que se recuperaba de heridas graves tras llegar a este universo. Sus brazos estaban encadenados por encima de la cabeza, tensos contra una pared de piedra. Joder, murmuró Max entre dientes, tosiendo. La voz de Jade intervino, plana pero preocupada. Tu exposición a la luz amarilla del miedo está interfiriendo con la regulación cognitiva. Además, no has consumido comida ni agua durante 4 días estándar terrestres. El anillo, en este estado, no puede sostenerte completamente. Teniendo en cuenta tu cuerpo mejorado, la exposición continua podría resultar fatal en 3 semanas más. Bueno, eso es fantástico, dijo Max, con la voz ronca. Deberías haber tenido más cuidado, idiota arrogante. Y Max, dijo Jade, no debes sucumbir a la desesperación. Eso solo empeorará tu estado. Max asintió ligeramente, aunque no podía verlo. Claro. Apuntado. Comenzó a recitar el juramento de Green Lantern en su mente. Por alguna razón, siempre mantenía a raya los efectos del amarillo. Una voz calmada resonó desde el fondo de la sala. Linterna verde. ¿Estás despierto? Max levantó la vista lentamente. Frente a él, en una celda de metal negro, estaba sentado un joven. Max soltó una risa seca y amarga. Nur, qué alegría verte. No me llamo Nur, dijo el joven, poniéndose en pie. Soy Ensaba Nur. Oye, pensaba que éramos amigos, bromeó Max. Los chistes eran buenos. Ayudaron en la situación. El hombre con el que compartía una mazmorra no era otro que aquel que el mundo conocería algún día como Apocalipsis, aclamado como Dios por algunos, Salvador por otros y tirano por muchos. Uno de los mayores villanos de los X-Men. Pero ahora mismo solo tenía 17. Alto y delgado, con hombros anchos y piel gris, lisa pero marcada por cicatrices tenues. Sus ojos eran afilados y de color acero. Durante los últimos 4 días, Max le había hablado más de lo que jamás habría esperado. De alguna manera habían forjado algo parecido a la camaradería. Max no lo llamaría amistad, pero era algo cercano. Había aprendido del pasado de Nur. Cómo había sido abandonado al nacer, apartado por su tribu por su extraño aspecto. Un clan nómada llamado los Tormentadores de Arena lo encontró específicamente como su líder, Baal, quien crió a Nur como propio.
Por la forma en que Nur hablaba de él, estaba claro que Baal era más que un mentor. Era padre, guía, protector, el único que realmente le había amado. El resto de la tribu le temían. Algunos incluso le odiaban. Max también había aprendido cómo nació el odio de Nur hacia Rama-Tut. El autoproclamado faraón había exigido que Nur fuera entregado a Tebas para servirle, probablemente para explotar su poder. Nur se negó. El Kerusekem, la guardia élite de Rama-Tut, no aceptó un no por respuesta. Aniquilaron al clan de Nur, Baal. Después de eso, la venganza se convirtió en la misión de Nur, su propósito. Por lo que le contó a Max, la influencia de Nur había crecido rápidamente. Había forjado alianzas con grupos rebeldes en el norte, incluso se había unido a la resistencia oculta de Kenmet. Juntos habían comenzado a planear un gran levantamiento. Nur incluso se había infiltrado en Tebas como esclavo para espiar a Tut y descubrir sus secretos. Max estaba genuinamente impresionado de que el adolescente de la celda contigua hubiera conseguido convencer a soldados, trabajadores e incluso a algunos sacerdotes para su causa, todo bajo la mirada de un tirano viajero en el tiempo. Pero no fue suficiente. Nur fue descubierto, y ahora ambos estaban atrapados en el corazón de la fortaleza de Rama-Tut. Al otro lado de la celda, Nur le observaba en silencio. Por fin habló. Linterna verde, cada día te debilitas. Max, desplomado en el suelo con los brazos aún encadenados sobre él, logró esbozar una sonrisa seca. No me digas, murmuró, con la voz áspera por la sed y el cansancio. Una cosa que Max había aprendido sobre el joven de la celda de enfrente era que no tenía poderes todavía no. Sí, era más fuerte que la mayoría, más rápido y sin duda más inteligente, pero las habilidades mutantes que el mundo algún día temería no se habían manifestado. Al principio, Max sospechó que Rama-Tut le había instalado algún tipo de amortiguador de poderes, un dispositivo de alta tecnología del futuro, pero no. Los poderes de Nur simplemente no se habían despertado. Max incluso había considerado activar las habilidades de Nur para simular una huida, pero sabía demasiado poco sobre la genética mutante. Jade, ya limitada por la misma energía amarilla que debilitaba a Max, tampoco podía ofrecer ayuda. Así que esperaron, sufrieron e intentaron no romperse. Al otro lado de la celda, Nur volvió a hablar, en voz baja. Cuéntame sobre tu anillo. Max suspiró. Había esquivado esa pregunta cada vez que surgía. Nur era demasiado curioso, y Max no iba a explicar una de las armas más poderosas del universo a un aspirante a conquistador. Eres muy reservado al respecto, añadió Nur, observándole con esos ojos agudos. Antes de que Max pudiera articular otra media mentira o comentario sarcástico, la puerta de la cámara chirrió al abrirse. Pasos pesados resonaban por el pasillo. Nur se tensó como un muelle tenso, sus ojos normalmente tranquilos ardiendo de odio. Una voz cortó el aire tenue. ¿A quién tenemos aquí en mi humilde morada? Un linterna verde y un mutante y una figura con túnicas doradas y violetas apareció ante él. Rama-Tut. Espero que te hayan alimentado bien, dijo, con la voz cargada de sarcasmo. Max soltó una débil risa. La comida era de 5 estrellas. Aunque no recomendaría el servicio de habitaciones. Tut dirigió la mirada a Nur, su tono se agudizó. El farol parece estar disfrutando. ¿Y tú, mutante? Preguntó, acercándose a la celda. Nur no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando, el odio en sus ojos blanco y puro. Luego, con veneno en la voz, dijo. No vivirás para ver otra luna. La sonrisa de Tut se ensanchó. Ese es el espíritu que recuerdo. Se acercó a Max, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Pensé que ya era hora de que nos encontráramos cara a cara, dijo Tut casi de forma teatral. Max no respondió. Rama-Tut empezó a pasear despacio, con los brazos cruzados detrás de él, el dobladillo de su rica capa morada rozando el suelo con cada paso. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. No eres la persona que pensaba que eras, dijo con ligereza. O quizá lo seas, y las historias sobre ti simplemente están exageradas. Se rió suavemente. Un linterna verde y su anillo a mi merced. Max permaneció en silencio. ¿Qué te parece la celda? Preguntó Rama-Tut, señalando perezosamente las barras con bordes amarillos. No es mi mejor obra, cierto, pero impresionante, ¿no crees? Especialmente teniendo en cuenta lo poco que tuve para construirla. Aún sin respuesta de Max. Tut dejó de pasear y se enfrentó a él de frente. Su tono perdió su toque juguetón y se volvió agudo. ¿Nada que decirle al hombre que te venció?
Max finalmente levantó la vista, con los ojos apagados por el cansancio pero aún desafiantes. Sonrió con suficiencia. ¿Qué quieres, Nathaniel? Tut se quedó paralizado. Durante un largo momento, no dijo nada. Su sonrisa vaciló, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, se entrecerraron con una repentina cautela. ¿Y cómo sabes ese nombre? Preguntó Tut en voz baja, con toda calidez desvaneciéndose de su voz. Su postura se volvió rígida por la sospecha. Max apoyó la cabeza contra la pared, sonriendo a pesar del dolor. Sé cosas. Tut le miró fijamente. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado. Entonces Max giró el cuchillo. ¿Qué pasa, Richards? ¿No va todo estelar como faraón como te imaginabas? ¿Jugar a ser Dios aquí y descubrir que en realidad eres terrible en ello? La expresión de Ramak-Tut se oscureció. La máscara se agrietó. Su mandíbula se tensó, las manos se cerraron detrás de la espalda. Tienes suerte, dijo, con voz cortante y amarga. Menos mal que te mantengo con vida. Por favor, se burló Max. Sé que no me vas a matar, ¿quieres el anillo? Tut se acercó, deteniéndose a un paso de las barras amarillas brillantes. Sí, es cierto, dijo con suavidad. Planeo estudiar el anillo, entenderlo, desbloquear su poder. Y cuando lo haga, su tono se profundizó, los ojos brillando con hambre cruda, comandaré un ejército de linternas verdes. Lo conquistaré todo. Nada me detendrá. La expresión de Max permaneció neutral. Vaya ambición, Nate, dijo. Pero no voy a dejar que te conviertas en el conquistador. Y Max lo decía en serio. Si tuviera algo que decir al respecto, no habría ningún Khan el Conquistador en este universo. La sonrisa de Ramak-Tut se atenuó, pero dejó pasar la indirecta. En cambio, centró su atención en Ensabanur. Puede que aún me seas útil para el proyecto de los faroles. Eso te hace afortunado, rata del desierto. Vives un poco más. Nur le fulminó con tal furia que parecía irradiar calor. Max nunca había visto un odio tan puro. Menos mal que aguantasteis 4 días, se burló Tut. Veamos cuánto tiempo falta para que te rompas. Se giró para irse. En el umbral se detuvo, mirando por encima del hombro. Oh, casi se me olvida, añadió, con la voz cargada de malicia. He encontrado dónde se esconde tu pequeña banda de rebeldes, rata del desierto. Sufrirán por tu insolencia. La sonrisa en su rostro era insoportable. Nur estalló. Se lanzó hacia adelante, golpeando las barrotas de la celda, rugiendo de rabia, el sonido resonando a través de las paredes de piedra como un animal salvaje atrapado en una jaula. Cobarde. Te arrancaré el corazón. Tut solo se rió y salió de la cámara. La pesada puerta se cerró con un chirrido, sellándolos en oscuridad y silencio. Max volvió a desplomarse, viendo cómo Nur se enfureceba, los músculos del joven mutante temblando de rabia. Pasó el tiempo y Max no lo supo mucho. Max y Ensabanur estaban sentados en el silencio tenue de la mazmorra. Ninguno habló hasta que el hombre de piel gris finalmente rompió el silencio. La celda, dijo, con la mirada fija en el aura amarilla que brillaba levemente. ¿Esa luz amarilla, es eso lo que te debilita? Max asintió. Sí. Es la luz amarilla del miedo, admitió. Mi poder viene de mi voluntad, de la cantidad de fuerza de voluntad que tengo. Pero esta célula está impregnada de lo contrario. Miedo, socava la fuerza de voluntad. Nur sintió despacio. Por eso tengo pesadillas y esta sensación constante de temor. Se llevó una mano al pecho. Para mí es peor, dijo Max, con la voz cansada. Los ojos de Nur se dirigieron hacia él. ¿Ya has lidiado con esto antes? Max volvió a asentir. ¿Miedo? Claro. Todos lo tienen. Pero yo. Siempre lo he superado. Siempre he creído que podía aguantar cualquier cosa. Ni siquiera le temo a la muerte. Nur ladeó la cabeza. Todos temen a la muerte. Quizá una vez. Ya no. Su tiempo en Barun se había asegurado de eso. Volvió a instalarse el silencio. Estás mintiendo, dijo Nur de repente. Max parpadeó. Disculpe. Nur se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Dices que no temes a la muerte, quizá sea cierto. Pero, ¿y si algo más te está vaciando por dentro? Max abrió la boca, pero Nur intervino. Culpa, dijo Nur. La culpa se convierte en miedo, un miedo tan profundo que se te hunde en los huesos y susurra cuando estás solo. El corazón de Max dio un vuelco. Su respiración se aceleró. Nur lo estudió atentamente. Dime, linterna verde, ¿qué culpa te carcome? Max no respondió. Sabía exactamente qué era.
¿Y bien? ¿Qué pasa? Pero Max ya no le oía. Había decidido hacer una apuesta desesperada, dándose cuenta de que Nur tenía razón, decidió rendirse ante el recuerdo que le había perseguido durante 15 años, algo que sabía que estaba seguro de lo que el amarillo se había aferrado. Sintió que se deslizaba más profundo en sus recovecos. Max contuvo la respiración al encontrarse de nuevo en la boca de la cueva. Estaba exactamente como lo recordaba. Se quedó allí y también se vio a sí mismo. Un Max más joven, apenas un adolescente, con una sudadera con capucha grande y unas zapatillas gastadas. A su lado iba otro chico de la misma edad que su primo, James. James se rió, alegre y arrogante, dándole un codazo a Max. Vamos, Max. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Agitó los brazos, haciendo ruidos de gallina. No lo estoy, respondió el Max más joven, aunque su voz se quebró. El mayor Max observó impotente cómo su yo del pasado seguía a James más adentro de la cueva. El aire se volvió más frío. El estrecho pasaje se retorcía, sus paredes húmedas y resbaladizas por la condensación. Estalactitas goteaban del techo y sus pasos resonaban en la antigua piedra. Por fin llegaron a una cornisa alta sobre una caída sombría, la cueva se abría en un vasto abismo subterráneo bajo. James se adelantó con una sonrisa. ¿Qué crees que hay ahí abajo? ¿Silver? ¿Oro? Deberíamos irnos, dijeron ambos Maxes al unísono. Ya apenas puedo ver la entrada. Venga ya, se burló James. He oído que hay un tesoro, se le resbaló el pie. Ocurrió demasiado rápido. Un roce de grava, un grito y Max vio cómo su primo caía en picado, atrapándose en el borde en el último segundo. Max. James chilló, aferrándose a la roca. Ayúdame. Max no se movió. Se quedó paralizado por el miedo, el shock, todo. Los dedos de James empezaron a deslizarse. Máximo. Aún así, Max no hizo nada. Luego James se fue. El grito resonaba una y otra vez dentro del cráneo de Max. Max se acercó al borde del oscuro abismo. El aire se volvió aún más frío. Miró hacia el vacío negro, y los susurros empezaron suaves al principio, luego inconfundibles. Me dejaste caer. Fue culpa tuya. Podrías haberme salvado. La voz de James vino de todas partes y de ninguna parte, emergiendo del abismo. A Max se le cortó la respiración. El mundo cambió, y de repente volvió a estar en el borde en ese terrible momento, solo que esta vez no estaba mirando. Él volvía a ser el Max más joven. Sus brazos temblaban, los pies pegados a la piedra. Delante de él, James resbaló, gritó, extendió la mano. Máximo. De nuevo, Max se quedó paralizado. De nuevo, James cayó. El momento se reinició como un bucle cruel. Miedo. Parálisis. La caída nauseabunda. Cada vez, los susurros se hacían más fuertes. Fue culpa tuya. No hiciste nada. Me dejaste morir. Max luchaba por romper el ciclo, pero la culpa le devolvía como la gravedad. De nuevo James cayó. De nuevo, Max no podía moverse. Sin embargo, algo cambió. Con cada repetición, Max se obligaba a avanzar poco a poco, a mover poco a poco. Y en un punto que había perdido hacía tiempo, surgió otro recuerdo. La voz suave de su tía diciéndole que no era culpa suya. Había olvidado esas palabras. Le golpearon como un rayo de luz en la oscuridad. Recordaba más. Colar caramelos en la cama con James, jugar a videojuegos después de medianoche, los buenos recuerdos que había enterrado. Esta vez, cuando el bucle volvió a empezar, Max no se quedó paralizado. Se lanzó, alcanzando a James con todo lo que tenía. Pero, echaba de menos. James volvió a caer. Sin embargo, la desesperación no se llevó a Max. No había odio, ni autodesprecio, solo aceptación. Se arrodilló en el borde, respirando hondo, con los ojos húmedos. El peso que había enroscado su corazón durante años empezó a desenrollarse. Lo siento, susurró Max. Y, finalmente, se perdonó a sí mismo. Se apartó del abismo y allí estaba James, de pie frente a él. Pero esta vez los ojos de su primo brillaron de un amarillo enfermizo y antinatural, y su voz estaba distorsionada, resonando con veneno. No. Fue culpa tuya, gruñó la aparición, una burla retorcida del chico que Max había amado. Max no se inmutó. No, respondió con calma. No lo fue. Su mano se cerró y, con un pulso de luz esmeralda, el anillo de poder se materializó en su dedo. La figura de ojos amarillos rugió y se lanzó, intentando empujar a Max al abismo. Max no se movió. Clavado en la piedra, brillaba con un aura verde radiante. De nuevo el espectro se lanzó hacia él.
De nuevo, Max permaneció firme. Otra vez, y otra vez. El fantasma retorcido gritó de rabia, su forma fallando y distorsionándose como un recuerdo roto, hasta que Max levantó el puño. Will le atravesó. Golpeó hacia adelante. Una onda expansiva de pura energía esmeralda estalló de su cuerpo, detonando en una brillante explosión. La visión se rompió. La proyección de James chilló y se desintegró, destrozada en un ciclón de luz cegadora. Max parpadeó y se encontró en otro lugar completamente distinto. Un lugar que no había visto en mucho tiempo. El vacío negro, el extraño reino donde había flotado mientras se curaba en Asgard tras su batalla con Surtur. Pero esta vez no estaba vacío. Algo se movió, emergiendo de la oscuridad enorme, aterrador. Parte dragón, parte insecto, envuelta en retorciéndose zarcillos amarillos de energía. Largos miembros chasqueaban y chasqueaban como cuchillas. Su cuerpo cambiante latía con poder. Max lo supo al instante. Paralaje la entidad del miedo. La criatura gritó y se lanzó. Max no se retiró. En cambio, se mantuvo firme y lanzó un estallido de luz esmeralda con ambas manos, cada onza de fuerza de voluntad ganada con esfuerzo directamente contra el monstruo. Todo el vacío ardió de verde. Los ojos de Max se abrieron de golpe. Jadeó buscando aire, había vuelto. Lo primero que notó fue el resplandor verde que inundaba la mazmorra, la luz emanando de su cuerpo. Con un tirón agudo, las ataduras que lo habían sujetado durante días se agrietaron y se hicieron añicos, cayendo al suelo. Las barras amarillas de la celda habían desaparecido, sustituidas por un aura esmeralda que irradiaba de él, prueba de que había superado al miedo mismo. Al otro lado del pasillo, en Sabanur miraba, con los ojos muy abiertos y asombrado. Tú, lo he hecho, susurró, reverente. Max sostuvo su mirada y asintió una sola vez. Con un gesto, formó dos constructos brillantes. El primero forzó la puerta de su propia celda. La segunda destrozó los barrotes de la celda de Nur. El joven mutante dio un paso adelante, aún atónito. Hora de largarnos de aquí, dijo Max, girándose hacia la puerta de la mazmorra. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.